Ahora le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida, Dios mío, en los corazones, Señor. Habla nuestras vidas, Padre, como solamente tú lo sabes hacer. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú, Dios mío, hablando a nuestras vidas, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo, Padre, redarguyendo de pecados, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora voy a empezar con una pregunta. ¿Sabe usted cómo detectar a una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo? En los versículos que nosotros leímos en esta hermosa hora, podemos ver el problema. Y el problema, la Biblia dice que cuando nosotros hemos oído la verdad del Evangelio, que cuando nosotros creemos en su palabra, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. Y venimos a Cristo arrepentidos y convertidos cuando nosotros hemos oído la verdad del Evangelio, cuando nosotros, el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Venimos a Cristo creyendo que solamente Cristo es el medio por el cual nosotros alcanzamos la salvación para nuestras almas. Entonces dice los versículos que nosotros leímos que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, ahí viene el nuevo nacimiento, como dice su palabra en Juan, en el capítulo 3 y versículo 3, que es necesario nacer de nuevo. Porque cuando nosotros escuchamos la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces la Biblia dice que somos sellados. Hoy en día no hablamos mucho del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo, como dice en Hechos en el capítulo 1 y versículo 8, que nosotros recibiríamos poder, porque de una forma, los religiosos, especialmente los pentecostales, y aclaro esto, no todos los pentecostales, nos han robado el Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos ahora todavía estamos creemos en la obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo hace que nosotros nos conduzcamos después que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ya no podemos ser iguales, ya no somos los mismos. Pero muchos ahora están
acreditándole al Espíritu Santo muchos desórdenes. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, podemos ver que el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. En los versículos que nosotros leímos, dicen que el Espíritu Santo es nuestra herencia. No podemos ser salvos si nosotros no hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No podemos obedecer sus mandamientos si nosotros no tenemos el Espíritu Santo. No podemos vivir en santidad si nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Eso es imposible. Pero hoy en día no ponemos mucho énfasis en la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Por causa de las enseñanzas falsas y antibíblicas de muchos. Hoy en día vemos tantas loqueras en los altares que le atribuyen al Espíritu Santo, cuando la Biblia no dice nada que otra persona puede pasarle a usted el Espíritu Santo. Que otra persona, si lo tira, usted le va a dar el Espíritu Santo. Pero ahora, lamentablemente, estamos viendo mucha manipulación. A la mayoría de los pastores les encanta mover las emociones del hombre. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque muchos el día de hoy hablan de estar llenos del Espíritu Santo, pero vemos la Biblia que lo que ellos tienen es un fuego falso. ¿Por qué? Porque su llenura no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el Espíritu que inspiró la palabra del Señor, como dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si menosprecian la palabra de Dios, menos aprecian el Espíritu que lo inspiró. Muchos hoy en día, lamentablemente, hablan de testimonios, hablan de sueños, hablan de visiones, hablan de que Dios me dijo. Muchos hoy en día dan su testimonio de que vieron Biblias flotando, otros miran ángeles, pero menosprecian la palabra de Dios, menosprecian la verdad. Muchos que cuentan sus testimonios, que ven visiones, que ven ángeles, que ven Biblia flotando, muchos no saben dónde se encuentra un libro de la Biblia. Tienen que irse a la concordancia para ver si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y si usted no va a apreciar la revelación que ya Dios nos ha dado, ¿por qué Dios nos va a dar más revelación? Muchos el día de hoy están buscando un montón de cosas supuestamente milagrosas. Buscan milagros, buscan tantas cosas, bendiciones para sus vidas. ¿Por qué? Porque hoy les predican que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere dar una casa, que Dios quiere obrar un milagro en tu vida, que Dios te va a dar tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque son hombres y mujeres carnales que no saben cómo decirle no
a la carne y sí al Espíritu Santo. Y por medio de esas falsas revelaciones que hoy muchos están hablando, muchos no están caminando en santidad, como dice su palabra. Por eso ahora no vemos personas que vienen arrepintiéndose de todo su corazón. No vemos cambio en su vida. Y cuando nosotros miramos la Biblia, el Evangelio es una vida transformada, es una vida de cambio. Pero porque no se está predicando la verdad de la palabra de Dios, por eso ahora vemos cómo el Evangelio está siendo pisoteado. Muchos quieren oír mentiras, fábulas, de que Dios me dijo, que yo soñé. Y ese es el problema por el cual no hay vidas transformadas, porque están predicando mentira. Y donde hay mentira, allí no habita Dios. Porque Jesús dijo en Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús, por medio de Él, nosotros encontramos la vida eterna. Por eso, lamentablemente, hoy en día vemos congregaciones que están muertos espiritualmente, aunque ellos digan que están sellados con el Espíritu Santo, pero lo que están haciendo es nada más manipulando sus emociones, porque lo que hay allí no es el Espíritu Santo verdadero, sino que lo que hay es un falso mover del Espíritu. Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo nosotros debemos de entender la obra del Espíritu Santo con un espíritu falso? Tenemos que entender que solo las Escrituras describen cómo actúa el Espíritu Santo y cómo actúan los espíritus engañadores. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ahí podemos ver cómo obra el Espíritu Santo. Cuando una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, cuando una persona tiene el poder de Dios en su vida, la Biblia es bien clara. Nosotros tenemos que probar los espíritus. Oiga lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia no dice que pocos falsos van a salir, dice que muchos. Y lamentablemente hoy en día podemos ver muchos falsos enseñando doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, y a muchos están engañando. Cuando es la obra del Espíritu Santo, cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo nos va a llevar a exaltar el nombre de Cristo. No nos va a llevar a exaltarnos a nosotros mismos. Nos va a llevar a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a llevar a las Escrituras y va a elevar la verdad. Y nos va a llevar a apartarnos para Dios, apartarnos de todo aquello que a Dios
no le agrada. Oiga lo que dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos aquellos que hemos sido sellados, Dios nos conoce. Pero Él dice, y apártese, apartarnos de toda iniquidad, de todo aquello que a Dios no le agrada, de todo lo que el mundo ofrece, de morir al yo, de no venir y poner lo que Dios hace en nuestras vidas, de no poner el yo por encima de Dios, sino que nos lleva a exaltar el nombre de Dios, a apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3 y versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártese de toda iniquidad. Apártese del mal. Busque la paz y sígala. Es lo que la Biblia a nosotros nos dice. Cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nos vamos a apartar de todo lo que a Dios no le agrada. Oiga lo que dice Colosenses en el capítulo 3 y versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir pues. Somos nosotros, es usted y yo, lo que vamos a hacer morir todo lo terrenal, todos los deseos de nuestra carne. Vamos a llevar a la muerte todo pecado que hay en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, y esto, hermano que me escucha, que me va a escuchar, no es una opción para nosotros en la vida cristiana. Es un deber de apartarnos para Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros hacemos algo malo, engañamos, mentimos, viene ese redargüimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir siempre en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros entonces vamos a darnos a conocer como hijos de Dios? No nos vamos, la Biblia no nos dice que vamos a ser conocidos por todo lo que yo soñé, o por las visiones que yo vi, o por lo mucho que yo salté, o por lo mucho que yo profeticé. No, la Biblia dice que nosotros vamos a ser conocidos por nuestro fruto. Después que hemos venido arrepentidos, después que hemos sido sellados, hemos nacido de nuevo, vamos a pasar de una vida vieja a una vida nueva. Vamos a empezar a exaltar el nombre de Cristo. Vamos a empezar a dejar toda mentira, todo engaño, porque sabemos que ante los ojos de Dios estamos desnudos. Y si nosotros mentimos, engañamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Engañamos a los demás, pero a Dios nosotros no lo podemos engañar, porque la Biblia a nosotros nos dice, oiga lo que dice Efesios en el capítulo 5 y versículo 9.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando usted oiga a alguien que está diciendo, está haciendo desorden, está en un altar, está hablando del Espíritu Santo, pero no está hablando la palabra de Dios, empiece a discernir, empecemos a ver, a conocer si es de Dios o es un falso, porque vamos a ser conocidos por el fruto en nuestras vidas, que es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando hay mentira, Dios no está allí. Es el hombre hablando de su propio corazón. Y cuando nosotros leemos en Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el versículo 23, nosotros ahí encontramos lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. En el versículo 22, oiga lo que la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Todos creo que no sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos que tener este fruto, que es el amor, el gozo, la paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a ser conocidos por nuestro fruto. Y en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 16 dice que seremos conocidos por el fruto de nuestras vidas. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 7 y versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Los vamos a conocer por el fruto del Espíritu Santo. No por lo que nosotros digamos, yo soñé, que yo aquí, que yo allá. No, es momento de dejar el yo por un lado y empezar a dar fruto del Espíritu Santo. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos vestirnos de amor, porque si tenemos el amor en nosotros, si Cristo mora en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Vamos a empezar a amar a Dios por sobre todas las cosas, y vamos a amar a nuestro prójimo. Nos vamos a amar los unos con los otros. Este versículo dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque si tenemos amor, el amor unirá todas las demás características. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia es clara. Si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, que Dios nos habla, que Dios nos dice lo que tenemos que hacer, cuando un hombre o una mujer digan esas cosas, mire si tiene amor. Mire si lo que está predicando es verdad. Porque muchos predican
de amor, pero solo lo hacen de labio para afuera. No buscan la unidad entre los hermanos. Al contrario, buscan sembrar discordia entre ellos mismos. Oiga lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? Cuando nosotros amamos, perdonamos. Cuando nosotros buscamos al hermano, al prójimo, para unirnos en un mismo amor. Así nos vamos a conocer. No por lo que haga en el altar, no por lo que ahora se le está atribuyendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de su amor, nos llena de su bondad, de su misericordia. Vamos a poder amarnos, perdonarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y Él nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a una persona que está hablando, que ha sido sellada con el Espíritu Santo? Lo vamos a conocer por el amor que hay en su vida. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 13 y versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo nos van a conocer todos nuestros vecinos en nuestro trabajo, en nuestra familia, nuestras amistades? ¿Cómo nos van a conocer? No nos van a conocer por nosotros empezar a gritar o nosotros empezar a hacer loqueras, como hoy muchos dicen, que muchos lo tildan a uno que usted no tiene el Espíritu Santo porque no grita, porque no está gritando, ni llorando, ni hablando en lenguas. Dice que los mensajes que nosotros predicamos son mensajes muertos. Pero la Biblia no me dice a mí eso. La Biblia dice que yo voy a ser conocida por el amor que yo tengo hacia los demás. El amor mostrando el amor con todos y buscando la unidad, siguiendo la paz, viviendo en santidad. Porque la Biblia, eso es lo que nos manda hacer. Oiga lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo 2 al 7. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca va a buscar lo suyo.
siempre va a buscar el bienestar de los demás. Las escrituras están bien claras. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos donde muchos están siendo engañados por pastores fraudulentos que se aprovechan de los que no leen las sagradas escrituras. Yo no me voy a cansar de decirles que empiecen a escudriñar, a leer la palabra de Dios. Es importante que seamos como los hermanos de Berea, como dice en Hechos, en el capítulo 16, versículo 10 y 11. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que comprobar las enseñanzas a la luz de la palabra. Todo lo que el hombre enseña, vayamos y investiguemos, comprobemos a la luz de la palabra si lo que está enseñando es verdad o es mentira. Así que tenga cuidado con lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque ahora muchos están siendo engañados. La necesidad de que nosotros cada día escudriñemos la palabra del Señor. Oiga lo que dice Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquellos que todavía les gusta escuchar lo del mundo, todavía necesitan venir a Cristo arrepentidos. ¿Por qué? Porque solo se les está entreteniendo. Aquellos que les gusta escuchar que Dios me dijo, que yo soñé. Dios no habla más audiblemente. Se llame como se llame, así sea pastor, evangelista, lo que quiera ser. Pero Dios no tiene niños bonitos. Dios no habla más audiblemente. Usted y yo queremos que Dios nos hable. Abramos las escrituras y allí Dios nos va a hablar. Todo aquel que dice que yo soñé, que Dios me dijo, apártese de ellos, salga corriendo de esos lugares, porque son unos mentirosos. Porque si usted sabe que le están mintiendo, que le están engañando, sabemos lo que la Biblia dice. Porque hoy muchos saben que están engañando a la gente. Muchos saben que les están mintiendo y lo siguen haciendo. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque ellos, dice la Biblia, que no son hijos de Dios, sino que su padre es el diablo. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 8 y el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que habla, que él sabe que está hablando mentira, él sabe que está engañando a la gente, es padre, es hijo del diablo, y a muchos están engañando. Así que si usted está en un lugar donde usted sabe que le están mintiendo, donde usted sabe que le están engañando, salga corriendo. Porque allí no está Dios. Lo que hay es una manipulación y un mover falso
del Espíritu, porque el diablo no tiene verdad en él, porque la mentira es su naturaleza. Todavía no ha venido arrepentido, convertido, todavía no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y así hable del Espíritu Santo, pero está hablando de su propia naturaleza pecaminosa. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Ven, solamente Él puede liberar al hombre del pecado. Como dice la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 8, versículo 32, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a ser libres cuando empecemos a escudriñar la palabra de Dios. Libres para predicar la verdad en contra de lo que pueda hacernos el hombre. Vamos a recibir el poder para poder hablar, para poder confrontar el pecado, para no tenerle miedo a lo que el hombre nos pueda hacer. Empecemos a escudriñar la palabra del Señor para ser libres, para poder predicar sin miedo y para poder confrontar la verdad con la mentira. Empezar a confrontar el pecado. Empezar a decir que todo aquel que habla mentira, que engaña, se llame como se llame, es un mentiroso y es un hijo del diablo. Porque el hombre hoy en día lo que está haciendo es exaltándose él y no exaltando el nombre de Cristo. Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando, porque hoy en día hay muchas fábulas engañosas y mucho engaño. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Todos en un momento de nuestra vida hemos sido engañados, hemos cometido errores, hemos hecho tal vez cosas que no eran bíblicas. Pero mientras que hay vida, mientras que tenemos aliento en nosotros, tenemos la oportunidad para empezar de nuevo. Empezar a clamarle a Dios misericordia. Que Él abra nuestros ojos espirituales para poder ver la verdad de la palabra de Dios. Poderle pedir a Dios el discernimiento para que nadie nos pueda engañar, ni nosotros engañar a nadie. Dios sigue esperándonos a cada uno de aquellos que viene viviendo una vida acomodada. El Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas. Él nos guía, Él nos enseña y Él nos redarguye. Lamentablemente, hoy en día muchos están hablando del mover del Espíritu Santo, pero a mí no me hable del Espíritu Santo si no me habla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Empezar a vivir una vida en obediencia. Cuando alguien hable del Espíritu Santo, pero está viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, no le crea. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a vidas diferentes, vidas transformadas, amarnos los unos con los otros, aprender a perdonarnos, aunque tengamos 1000 motivos para odiar, pero vamos a luchar día con día para nosotros poder perdonar, porque reconocemos que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Tengamos cuidado. Empecemos a escuchar la verdad, aunque nos duela,
porque la verdad por un momento duele, pero después nos da vida. La mentira o el engaño nos va a llevar a la condenación eterna. Si hasta el día de hoy ha estado viviendo de una manera que está desagradando a Dios, empiece ahora, venga a Cristo, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Dios está esperando para que cada uno venga al arrepentimiento y no nos dejemos engañar. El Espíritu Santo cambia, transforma nuestras vidas. Y si en un lugar hablan mentira, engaño, allí no está Dios. Porque Jesús dijo, Él es la verdad, es la vida y el camino. Así que sea el Señor ayudándonos día con día y vamos a orar por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Gracias, Padre, por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Señor, día con día, Padre. Bendice a cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo para poder meditar en tu palabra. Sé tú, mi Dios eterno, hablando a cada vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado cada día y cada momento. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.